Saludos y bienvenidos a Enfoque. Se han cumplido 3 años desde que se sentaran por primera vez en La Habana el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el objetivo de encontrar la paz. Damos la bienvenida a Sonia Alda, experta en América Latina. Sonia, bienvenida. Gracias. También contamos con Javier Urrea, politólogo e investigador colombiano. Javier, un placer tenerte. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Muy bien, pues del mismo modo saludamos al periodista y analista internacional Manuel Llamas. Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas. Y por último, damos la bienvenida también al abogado José Luis Urosa. José Luis. Buenos días y muchas gracias. Más que un proceso de paz, es un proceso para firmar unos acuerdos que finalicen con un conflicto armado. ¿Dónde estamos en este momento? Pues en una posición muy optimista porque se implementó una hoja de ruta de la cual se han podido cumplir con unos puntos muy claros y específicos y trascendentales que no solamente se enmarcan dentro del ámbito de la violencia, ¿no? Un punto clave y fundamental fue la reforma integral al campo. Es que ahí es donde nace el conflicto armado colombiano. El conflicto armado colombiano no nace con la caída de las Torres Gemelas y con el nuevo concepto del terrorismo en el panorama internacional. No, el conflicto armado colombiano viene desde más atrás de eso. Segundo punto, se está hablando del narcotráfico y las drogas ilícitas. Sobre eso también se llegó ya a un acuerdo. Tercer punto, se está hablando sobre la participación política, que significa, en otras palabras, cambiar las botas por los votos. Y hay otros 2 puntos en los cuales ahora no se ha cerrado el tema, pero tienen que ver precisamente pues con las víctimas y con la financiación del conflicto y la inserción a la sociedad civil de todos los grupos que hacen parte del conflicto armado colombiano. En resumen, se está avanzando hacia donde se debe avanzar. Se debe acabar con el terror y con los criminales por la vía de las armas, no mediante la negociación y la rendición. En realidad la teoría de la rendición ya se agotó en Colombia porque el propio Uribe no pudo. Claro. Él mismo fue el que no pudo. Él debilitó militarmente a las FARC. Bastante, sí, pero no pudo acabarla. Es decir, el cuento de que yo acabo al otro a punta de bala es un cuento que se quedó hace siglos atrás. Ahora, ¿qué sucede ahora? El 80% de la resolución de los conflictos, se hace a través de acuerdos, no a través de yo elimino el que está enfrente porque piensa diferente a mí. Eso es muy importante entenderlo. Y yo creo que España sabe mucho de guerras. España también dejó más de 220.000 víctimas. Es que este acuerdo, este proceso se hace por las víctimas. No se hace para ver yo cómo hago rendir al enemigo. No nos equivoquemos en eso. Eso se hace por las víctimas del conflicto, entre las cuales el 80% son víctimas de la población civil. Uno de los grandes desafíos consiste en hacer pedagogía sobre el proceso para que se entienda realmente lo que va a significar impunidad. Si va a ser impunidad o no va a ser impunidad. Y la gente es verdad que tiene ansias porque se firme un acuerdo final. Y también hay gente que está en desacuerdo, de hecho para eso se va a refrendar. Uno de los principios de este proceso es que nada está acordado hasta que todo está acordado y será refrendado por la ciudadanía. Ahora, dentro del proceso, la justicia transicional en ningún momento está diciendo de que no vaya a haber justicia. Por el contrario, va a haber justicia. Lo que pasa es que habrá una justicia restaurativa y muchas personas pueden desconocerlo. Ahora, otra cosa. Recuerden que el eje del proceso son las víctimas y por lo tanto, si son las mismas víctimas las que están pidiendo que se llegue a un acuerdo, ¿cómo es posible que los que no son víctimas no lo quieran? Colombia no se puede saltar ni a la Corte Penal Internacional, ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni al Tratado de Roma que suscribió. Y tampoco se puede saltar a las instituciones colombianas, porque esto es una ofensa que también digan entonces que la Fiscalía colombiana está con la guerrilla y que la Procuraduría está con la guerrilla. Es decir, no nos equivoquemos y no seamos irresponsables cuando hablemos de impunidad en un proceso para la terminación de un conflicto que, entre otras cosas, ha dejado casi los mismos muertos que dejó la guerra civil en España. Yo no estoy diciendo que los guerrilleros sean buenos, todos aquí son malos, es que aquí no se discute quién es mejor y quién es peor. Pero sobre el tema de las víctimas, que es el eje de este proceso, hay unos derechos. Y un derecho es el derecho a la verdad, otro es el derecho a la justicia, otro es el derecho a la reparación y otro es el derecho a la no repetición. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la justicia hay algo que se llama justicia transicional, pero es que en ningún momento la justicia transicional contempla de que los crímenes de lesa humanidad se queden por fuera. ¿Cómo van a decir semejante barrabasada y mentira que se van a intercambiar impunidades en La Habana?
Eso es falso. Y eso es irresponsable. Es que eso es irresponsable, ¿por qué? Porque este proceso de paz necesita de confianza social. Y ese es el gran error y el gran problema que se le puede hacer al futuro de los colombianos. Porque es que estamos hablando de que es que se combate a punta de pistola. Claro, claro que se combate a punta de pistola. ¿Cómo se va a combatir si no el alzamiento en armas de una parte de la población? ¿Cómo se combate? José Luis, claro, Javier. Y es uso legítimo de la violencia. Sí, pero un momento, esa es una forma de entender la naturaleza del ser humano, desde el punto de vista de Hobbes, donde el hombre es un lobo para el hombre, y entonces tiene que haber un Estado que a través de un contrato social proteja esos peligros que le pasan al hombre. Pero hay otro punto de vista, que es el de Rousseau, donde el lobo no es un lobo para el hombre. ¿Sabes qué sucede ahí? Que es la sociedad quien al final convierte en perverso al hombre. Y es a través de esa voluntad de los ciudadanos quienes deciden si le otorgan unos derechos o unos deberes dentro de un marco de sociedad. Ahora, este proceso tiene algo que se llama refrendación, donde son ese conjunto de ciudadanos los que al final van a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Muy bien, Javier Urrea. Todo indica a que va a ser posible y todo indica a que se va a llegar a un acuerdo final del conflicto armado colombiano. Muy bien, pues ojalá sea así. Lo tenemos que dejar aquí porque el programa se terminó. Agradecemos a nuestros invitados por ayudarnos a entender mejor en qué punto se encuentra el proceso de paz colombiano, que seguramente seguiremos analizando en próximos programas. Sonia Alda, Javier Urrea, Manuel Llamas, José Luis Rosa, muchas gracias por venir a la mesa de debate, y a ustedes que nos siguen cada día también agradecerles por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Les esperamos aquí, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.